Buenos días, vamos a dar inicio. Vamos a continuar en lo que nos quedamos el día de ayer. Estamos ya 17 conectados, incluyendo al doctor Gabriel y a mí. Entonces, bueno, hay que se vayan incorporando ahorita, ¿verdad? Vamos a dar inicio para poder ahora sí que respetar igualmente también los que ya se conectaron temprano. Voy a compartir. Voy a compartir el documento que estaba compartiéndoles el día de ayer. ¿Lo pueden ver? Sí. Ok. ¿Saben qué? Lo voy a compartir, o sea, como ahora sí que toda la pantalla completa porque no me deja manipular. Ahora sí. Bueno, el día de ayer, voy a hacer así como un recordatorio así rapidito. Estuvimos trabajando lo que viene siendo el segundo capítulo de su tesis, que es el marco referencial. Y este marco referencial, bueno, pues está integrado, dividido, o bien igualmente lo integran pues 3 marcos referenciales, que viene siendo el marco contextual, que es un marco de referencia importante, el marco teórico, que igualmente es parte de un marco de referencia importante, y el marco conceptual. Estamos trabajando ahora sí que sobre la estructura de trabajar primero la parte del marco contextual, que el día de ayer estuvimos explicando, cómo ustedes pudieran trabajarlo, los elementos que están ahí involucrados. Yo espero que en ese apartado pues no tengan ningún problema, porque ustedes normalmente siempre realizan sus reportes en cuestión del contexto, de cómo está, ahora sí, de lo que sucede en su centro educativo en torno a ciertas y cuales cuestiones que luego a ustedes les indican. Entonces, ustedes ya están acostumbrados a hacer ese tipo de descripciones, a hacer ese tipo de abordajes, entonces no creo que tengan ningún problema. Por otra parte, lo que viene siendo el marco teórico como tal, está dividido pues en varios segmentos. El primer segmento es el que vimos el día de ayer, en el que abordamos la información más importante que compete a cada una de las variables que están involucradas en nuestra investigación. ¿Ok? Entonces, vimos cómo hacer un desglose de esos contenidos que para nosotros consideramos que deben de integrarse en nuestro trabajo de investigación, toda vez que con esa información quien lea nuestro trabajo pudiera entender completamente nuestra investigación, porque tendríamos elementos importantes para poder delimitar hasta dónde nosotros consideramos esta variable, o qué ángulo le dimos a la cuestión de la influencia, del impacto, de su desarrollo, de todo esto, ¿no? Lo primero, al momento del abordaje de cada una de las variables, va uno primero determinando su concepto. Y ahí es donde combinamos el marco conceptual que anteriormente ustedes encontraban en las tesis en apartados especiales, o sea, por separado. En el marco teórico hacíamos el señalamiento del concepto, o de la palabra, o de la variable, o de la palabra clave, pero no manejábamos ahí, en ese momento, en la inmediatez, la definición
de esa variable o de ese concepto. Entonces, ahora esta combinación permite, como les dije ayer, que el que nos lea en la inmediatez pueda tener el concepto de lo que nosotros consideramos que son las palabras claves de nuestra investigación. Entonces empezamos a desglosar cada una de nuestras variables, iniciando con el concepto de la propia variable y posteriormente algunos contenidos dentro de nuestro desglose del marco teórico que consideramos que deben de integrarse en nuestra investigación. Así lo hicimos para cada una de nuestras variables. Quien tenga 2 variables, pues trabaja con 2. Quien tenga 3, con 3. O sea, aquí el grosor del marco teórico va a depender, uno, en gran parte del número de variables que tenga cada quien, y 2, de la información que ustedes consideren que es importante integrar. Para algunos, a lo mejor, pueden determinar que solamente ciertos y cuáles elementos tienen que incorporarse dentro del índice del marco teórico, bueno, y para otros a lo mejor consideran que debe de integrarse mucho más información. Cada uno de ustedes tendrá que determinar qué información incluir en cada una de sus variables. O sea, este primer segmento nos habla de nuestras variables que vienen siendo la columna vertebral de nuestra investigación. El marco teórico completo se trabaja en base a las variables. Si ustedes se dan cuenta en lo que explicábamos ayer, los antecedentes los buscamos en base a estas variables. Las teorías las buscamos en base a estas variables. Igualmente, en lo que concierne ya al contenido, pues obviamente hablamos de nuestras variables. Entonces, la columna vertebral del marco teórico, pues son las variables como tal. O sea, toda la búsqueda que vamos a hacer y la integración de la información es en base a ellas. Esto es el primer segmento del marco teórico. Inmediatamente después, cuando terminamos de realizar nuestro índice, viene otro segmento que nos hablaría de las teorías. ¿Ok? Aquí tendrían ustedes que determinar primero, ¿qué debemos de considerar? Debemos de considerar las variables igualmente. O sea, aquí la columna vertebral son las variables. Debemos de considerar las variables. Si nosotros determinamos que la combinación de nuestras variables puede ser sustentada con una sola teoría, entonces nos podemos quedar con una sola teoría que sustente nuestro trabajo investigativo. ¿Ok? Pero si nosotros tenemos 2 variables, ¿ok?, en las que nosotros estamos trabajando y demás, pero resulta que no encontramos una teoría que pueda sustentar la combinación de las dos y la influencia que las dos conjuntamente está dando, entonces tendríamos que elegir más de una teoría. ¿Ok? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Si yo trabajo en una tesis, vamos a regresar a la comunicación organizacional. ¿Ok? Por un lado tengo la comunicación organizacional como variable y por el otro lado tengo la satisfacción laboral. ¿Ok? Entonces, al hacer una revisión de teorías, podemos darnos cuenta de que no hay una teoría específica o que pueda ser muy robusta que nos pueda sustentar esta combinación de estas variables, ¿ok? Pero si nos vamos ya muy en lo específico, en la línea ahora sí que en la temática de la comunicación organizacional, hay teorías muy específicas, ¿sí? Hay teorías muy específicas que nos abordan toda esta parte de la comunicación organizacional
Y entonces nosotros pudiéramos definir que nuestra primera teoría estaría sustentando la parte de la variable, el impacto y demás, y todo el desenvolvimiento de la misma, de lo que viene siendo la comunicación organizacional. ¿Ok? Pero y luego hay también otra de las variables que viene siendo la satisfacción laboral, que luego las teorías de la comunicación organizacional no las incluyen, no las abordan como tal. Entonces, pues podemos hacer una investigación de cuáles son las teorías que están involucradas en esta línea. Y, por ejemplo, hay unas de la escuela humanística que manejan la parte de la satisfacción laboral. Y entonces ahí pudiéramos checar las teorías de la escuela humanística y entonces determinar si una o dos de las teorías de la escuela humanística pudieran servirnos a nosotros para poder tener este sustento. O sea, que la parte de la determinación, vaya, de si yo me quedo con una teoría o más de una teoría, estará en base a determinar si la que yo elegí complementa perfectamente, sustenta perfectamente la problemática, esa combinación de variables que al final nos señala como una problemática o nos orilla, lo tenemos como una problemática, si en realidad lo está sustentando. ¿Ok? Eso es lo que primero que tendríamos que estar nosotros determinando. Posteriormente, ya que tenemos nosotros ubicados o definidos cuáles son las teorías que estaríamos, la teoría o las teorías que estaríamos nosotros citando aquí como el sustento teórico de nuestra investigación, lo que tendríamos que estar, ahora sí que describiendo, narrando, es primero, ¿por qué estoy eligiendo la teoría esa? Si yo estoy eligiendo la teoría de la satisfacción laboral, o sea, que a través de la escuela humanística, o sea, ¿cuál de las teorías? Entonces tendría que decir el por qué estoy eligiendo esa teoría. O sea, tengo que justificar. La justificación en ese segmento es muy importante. Justificamos y posteriormente citamos. O sea, primero, podemos hacer un párrafo en donde nosotros marquemos el por qué se está eligiendo esa teoría. Y ya posteriormente hablar de la teoría. En qué consiste la teoría, los principales promotores de esta teoría y todo lo que conlleve como elemento relevante e importante que ustedes consideren integrar en esta redacción. ¿Ok? Y posteriormente, igual, si tenemos más de una teoría, tendríamos que estarlo señalando por separado, y en ese sentido a realizar la justificación. Al final, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, al momento de abordar la justificación de cada una de las teorías, no ponemos muy claro del por qué estamos eligiendo esa teoría y hasta dónde estaría abarcándola el soporte de nuestra investigación, al final, ya cuando nosotros realicemos la referencia, la justificación y la cita de cada una de las teorías, entonces tendríamos nosotros que estar señalando que el de las teorías, o sea, la teoría número 1, ¿qué estaría cubriendo, qué estaría soportando? Y la teoría número 2, o sea, ¿por qué? Porque la combinación de ambas estaría soportando su problemática. Muchas de las ocasiones no hay necesidad de poner más de una teoría, ¿ok? Tendríamos que analizar bien la teoría y con una sola que ustedes citen es suficiente. Tendrían que ustedes que valorar, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios?
¿Ninguna? Maestra, doctora, ¿hay Sí. alguna recomendación o algún tip para a la hora de buscar las teorías? Bueno, normalmente cuando nosotros manejamos las variables, ustedes pueden hacer una búsqueda, pues igualmente la internet ahorita y las aplicaciones que hay tan diversas nos permiten pues hacer una búsqueda muy rápida, porque nosotros pudiéramos ponerle directamente así teorías de las tecnologías de información y comunicación y les va a arrojar un sinfín de teorías que se manejan para poder soportar la parte de las teorías de la comunicación, y ustedes tendrían que estar checando pues cuál de ellas pudiera pues ayudarles, soportar su investigación, ¿verdad? Hagan ese ejercicio. Si quieren, métanse al Google normal y el Google académico y ustedes pónganle ahí teorías sobre alguna de las variables que ustedes están trabajando. Hay algunas que ustedes ya tienen bien identificadas por la problemática que ustedes están trabajando. Hay algunas otras que no, pero pueden hacer una búsqueda. El internet ahorita les facilita muchísimo realizar esa búsqueda y poder encontrar la información que ustedes estén. Por ejemplo, hay teorías del aprendizaje, teorías sociales, teorías del origen de la vida, de la personalidad, del desarrollo humano, teorías del planteamiento de América, de conspiraciones, de envejecimiento del universo. Hay teorías de todo. O sea, ahorita ese nada más ha sido un referente muy rápido, teorías de la escritura, teorías de la motivación, de la evolución, de la comunicación. Tenemos muchísimas teorías en todos los campos que nosotros tendríamos que estar revisando cuál de ellas se adapta más para poder soportar el trabajo investigativo que estamos desarrollando. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Sí, doctora, buenos días, yo. Sí, adelante. ¿La teoría se escribe textual? Bueno, nosotros normalmente la recomendación que hacemos es de que hay algunos elementos de la teoría que pues es complicado a veces parafrasear, ¿verdad? Y que tenemos que citar textualmente, pero sí nosotros sugerimos que se parafrasee los contenidos que ustedes estén consultando. Sí pueden poner citas textuales, no pasa nada, pero sí la recomendación es que ustedes puedan parafrasear. Lo que el doctor Gabriel les comentaba, por ejemplo, en la sesión anterior cuando trabajó con ustedes las aplicaciones que vieron, lo que les comentaba es de que, por ejemplo, sí se pueden hacer uso de una aplicación que utilice inteligencia artificial, sí pueden hacer uso y les da un resultado. O sea, no tendríamos que estarlo copiando tal y cual, porque entonces ¿en dónde está el aporte, verdad?, que le están dando ustedes como investigadores? En este caso, desde lo que les arroja esa aplicación que utiliza inteligencia artificial, ustedes tendrían que estarlo refiriendo, pues parafraseando, buscando las formas de hacerlo a su estilo, por supuesto. Cada quien tiene un estilo muy propio de redactar, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos un copy-paste, luego se nota, ¿sí? Se nota quién está realizando ese tipo de acción de nada más copiar y pegar, porque normalmente uno tiene estilos. Y a veces también igual hay que decirlo, tenemos limitaciones a veces para redactar, ¿verdad? Entonces, cuando metemos un texto súper mega estructurado y con palabras que igualmente no maneja el investigador, pues inmediatamente se nota. Entonces, la recomendación es que ustedes, desde lo que arroje esa aplicación o desde lo que ustedes lean de cualquier documento, ustedes traten igualmente de hacer una referencia, a lo mejor un resumen, una síntesis, un parafraseo, y cuando se requiera
porque es algo súper relevante y a veces es recomendable no parafrasearlo, sino citarlo textual, porque luego podemos correr el riesgo de no hacer una interpretación acercada a la realidad o acercada a lo que el autor inicial nos quiere dar a conocer. ¿Ok? Sí, muchas gracias. No, de qué, a la orden. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, para continuar con el segmento que sigue. Lo que no quiero es que se queden con dudas para que puedan trabajar pues bien este segmento. Les repito, si ustedes no tienen ubicado, si no están muy familiarizados con la problemática que ustedes están proponiendo, entonces hagan una búsqueda. La internet nos permite hacer búsqueda muy rápida de teorías que puedan apoyarnos en, ahora sí que en nuestro trabajo investigativo. Y entonces aquí, en este caso, les digo, solamente con el hecho de que te estén ahí en el Google, teorías sobre tecnologías de información y comunicación, les va a arrojar, pues, por ahí propuestas de teorías. Hay que revisarlas, hay que leerlas para ver cuál pudiera estar, pues, más ad hoc con lo que yo estoy investigando. Les digo, hay teorías en todas las líneas investigativas, ¿sí? En todas. Hay teorías que son cimientos, por ejemplo, la teoría, si hablamos de cuestiones de crecimiento del niño, del desarrollo del niño y todo, pues hay teorías, pues ya que son muy comentadas, que son muy referidas, por ejemplo, la teoría de Vygotsky, la teoría de Jean Piaget, bueno, y todas esas teorías que son columna vertebral, pues, en el entendimiento, ¿no? En el entendimiento de problemáticas muy específicas y bueno, en las temáticas que ustedes tienen, este tipo de teorías pues encaja perfectamente. O sea, no, aquí pues obvio no tiene nada que ver la cuestión de la actualidad del documento, porque las teorías pueden ser igual como la de Vygotsky, la de Jean Piaget, que no son de ahorita, sino que tienen ya años operando y que aún todavía en la actualidad son aplicables, ¿sí? O sea, no pasa nada. Fíjense, sí hay algunos campos de la investigación, algunas líneas que han quedado o están quedando desprotegidas. ¿Por qué? Porque las líneas investigativas a nivel mundial las han dejado desamparadas. ¿Qué pasa con esto? Resulta, en el campo de la comunicación, que es en el que yo me muevo bastante, porque doy clases en la carrera en comunicación y medios en la UAN, ahorita nosotros tenemos un problema muy fuerte. Las teorías que normalmente nosotros elegíamos para poder sustentar nuestros trabajos de investigación, ahora resultan que se están convirtiendo en obsoletas. O se hace que la comunicación ha tenido un desarrollo, ahora sí que un desenvolvimiento diferente a lo que las teorías que están en este momento operando pudiesen estar sustentando. Hay cosas nuevas, lo que vino a detonar y lo que vino a revolucionar más, pues son las redes sociales, ¿sí? Y este tipo de aplicaciones, como la inteligencia artificial, que luego nos modifica en mucho las cuestiones de la comunicación. Y entonces, ahora resulta que esas teorías que estaban, que eran el parteaguas y eran las que punteaban, ahora sí que para que tú pudieras soportar tus trabajos investigativos en esta línea de la comunicación, pues ahora resulta que muchas de ellas ya no son aplicables, ya son obsoletas. Lo peor de todo es que no hay en este momento cuerpos investigativos a nivel mundial que se estén dedicando a trabajar toda esta parte para poder generar nuevas teorías. Nosotros fuimos a un congreso el año pasado y entonces nos comentaban
investigadores de talla internacional que se dedican a en toda esta parte, dice, y a nadie le está preocupando, dicen ellos, a nadie le está preocupando que nos quedemos sin teorías para sustentar procesos investigativos en el área de la comunicación. Nos estamos enfocando en realizar investigaciones de otro tipo y no de la generación de métodos nuevos, de teorías nuevas que pudieran estar sustentando. Lo mismo está sucediendo en otras líneas investigativas, no solamente en la comunicación. O sea, nosotros hemos estado, que se ha estado generando una transformación en el mundo y ahora en lo contemporáneo tenemos cosas nuevas que anteriormente no encontrábamos. Elementos nuevos que luego modifican, activan, pasivan, o sea, tienen una influencia con lo que se está, con lo que nos convivimos, con lo que nosotros tenemos esa relación en la sociedad. Entonces, la única herramienta, eso sí que nos tiene que quedar súper claro, la única herramienta capaz de transformar, capaz de proponer es la investigación. O sea, con la investigación se rompen los paradigmas porque los propios resultados de las investigaciones nos arrojan información nueva, pero una información con la cual pudiéramos nosotros a través de los resultados justificar plenamente del por qué ya no operan los conceptos, clasificaciones, teorías que anteriormente operaban bajo un contexto diferente. ¿Ok? Y entonces las investigaciones profundas que se realizan sobre una línea, pues nos pueden arrojar la creación, la propuesta de nuevas teorías que ahora sí entonces estarían sustentando con los elementos ya diferentes que ahora encontramos en nuestra actualidad y que anteriormente no estaban. O sea, no existían, en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, acá por ejemplo, cada una de las líneas que están ustedes trabajando, pues sí les va a arrojar a ustedes teorías que ustedes pudieran estar consultando y determinando cuál sería la que estaría sustentando su trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora. Daniel. Adelante. Por ejemplo, en esta parte, sé que debe haber citas y todo, pero, por ejemplo, ¿cuántas citas podemos considerar? Bueno, en este caso, las citas que nosotros incorporamos es, por ejemplo, usted está citando en donde usted encontró la teoría y normalmente nosotros citamos pues al primer pensador, al que la está proponiendo y demás. O sea, aquí en este apartado pues no van muchas citas, se pudiera decir así, porque hablamos de la teoría como tal, ¿verdad? Ok. Doctora, sí. En esta parte es como mencionar a la persona que puso la teoría y explicar con nuestras palabras de lo que habla la teoría de él. Sí, ustedes pueden tener un documento donde les expliquen pues en qué consiste la teoría y todo ello, toda la explicación y demás, y ustedes poder ir parafraseando, o sea, no van a copiar y pegar tal y cual, o sea, sí, repito, pueden tomar segmentos que consideren ustedes súper relevantes y que ustedes tendrían que estar refiriendo, pero como cita textual, y no la pudiéramos parafrasear, pero en sí todo el contenido, ustedes pueden ir redactando, refiriendo la teoría, porque cuando hablamos de una teoría, pues nos da mucha información. Acá, ustedes, pues necesitan, ¿cuánto necesitarían? Bueno, a lo mejor yo explico, justifico mi teoría, a lo mejor en un párrafo, y hablo de la teoría y a lo mejor incluyo pues una cuartilla y media o algo que nos hable de la teoría como tal. No se requiere de incorporar tantísima información, pero sí los elementos más importantes, por supuesto.
Yo tengo una pregunta también. Adelante. ¿Estas teorías no importan cuándo se realizaron? O sea, ¿no tienen que ser recientes específicamente? Es lo que comentábamos en este momento, hace un momento. Por ejemplo, hay teorías que tienen 30, 40, 50 años, ¿verdad? Pero que aún son aplicables, que de acuerdo al contexto que vivimos en este momento, esas teorías pues aún las podemos utilizar para poder sustentar algún proyecto de investigación. Adelante, por supuesto, no pasa nada. Aquí estamos refiriendo la teoría. Hay teorías propuestas, teorías de las redes sociales, teorías de temáticas nuevas. Entonces ahí sí no pudiéramos utilizar una teoría de hace 30 años porque no existían las redes sociales, ¿verdad? Entonces, sí, no importa, depende de la problemática que estemos investigando, podemos utilizar, por supuesto, alguna teoría que sea cimiento, vaya, sin problema. No sé si quedó claro, compañero. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? A la orden. ¿Alguien más? Maestra, buenos días a todos. Entonces, lo que le vamos a entregar en este segundo momento es prácticamente conforme el archivo que ayer empezamos a iniciar. ¿Sí llevamos esa estructura? Es correcto. De todas maneras, yo les voy a pasar a ustedes la estructura en limpio. Y luego me pidieron que este archivo donde yo estoy haciendo anotaciones también se los pasara. Les voy a pasar los dos materiales, ¿ok? En limpio para que ustedes trabajen, y el otro porque me decían que luego, pues si se pueden acordarle de algún dato o algo, tal y como yo lo tengo aquí, yo se los puedo pasar, pero les paso el que está la estructura en limpio, que es como ustedes la van a trabajar, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Para que tengan los dos materiales, ¿les parece? ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Adelante. Lo que no quiero es que se queden dudas, ¿ok? Porque luego cuando hay dudas, pues a veces es complicado hacer los abordajes, empezar a trabajar, empezar a realizarlo. Entonces, si ahorita tienen una duda, ustedes pregúntenla. Sí, Carmelita. Buenos días, maestra. Yo tengo una duda, pero no sobre las teorías, sino sobre las variables. Adelante. Por ejemplo, estoy delimitando ya mis variables. Sí. Mi tema es, se lo voy a leer tal cual, el WhatsApp de canal de comunicación a tecnología educativa para comunidades educativas y su impacto en el desempeño de los docentes de secundarias generales y bla, bla, bla de la escuela de Tepic Nayarit. Como variables tengo canal de comunicación, tecnología educativa, comunidades educativas y docentes de secundaria. Pero tengo la duda de si WhatsApp como tal, tiene que ser una variable. Es una aplicación. Pero sí la manejo entonces como variable, el WhatsApp. Sí, definitivamente sí. Es una variable. Es una aplicación. Son aplicaciones tecnológicas. En este caso, la aplicación que tú vas a utilizar, pues es el WhatsApp. Pero lo manejaría así como tal cual WhatsApp o como aplicación tecnológica. Como aplicación y centrándote en el WhatsApp. Ok. Gracias, maestra. Por ejemplo, cuando trabajamos redes sociales, pues de redes sociales, pues tenemos bastantes ya. Ahora hasta el YouTube se considera como red social porque puedes interactuar. Y entonces se trabaja la temática como redes sociales, pero la podemos enfocar en una sola red social. Por ejemplo, yo siempre en Nayarit, sugiero que la red social que puedan ustedes trabajar, pues sea la de Facebook, por ejemplo, porque el Facebook es la que mayormente se usa en nuestro estado. Entonces, tenemos información del INEGI que nos dice que un 98% de la población de Nayarit utiliza el Facebook. O sea, es la red social más importante y que mayormente se usa. Habrá aplicaciones habrá redes sociales que se usan más en regiones del país. Por ejemplo, en el norte del país,
pues más es el Twitter, ¿no? El Twitter es el que más se utiliza en ese espacio geográfico, pero acá con nosotros es el Facebook. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una investigación que pueda ser mucho más aportativa, mucho más innovadora, entonces, pues nosotros normalmente los elementos que luego tendríamos que estar considerando, pues para que pueda ser real y que pueda decir, sí está impactando, sí está esto, sí está influyendo, y poder tener unos resultados que nos puedan ayudar más, es con lo que mayormente la población usa, ¿verdad? Entonces, en este caso, el WhatsApp, pues sí es una herramienta que ahora en la cuestión de la pandemia se convirtió en una herramienta súper importante, porque si no hubiera sido por el WhatsApp, por el Facebook, por el correo electrónico, la educación se hubiese parado, no nada más en México, a nivel mundial, ¿no? Entonces ahora resulta que el WhatsApp, este tipo de aplicaciones resultaron súper relevantes para poder continuar con trabajos formales, se pudiera decir así. Ahora ya era formal el canal, vaya, ¿no? Si antes era por diversión o por comunicación o por otra cosa, ahora el canal pues resulta ser un canal formal en el cual había una comunicación entre padres de familia, docentes, igual a veces hasta de estudiantes también. Y entonces esto pues agarra una relevancia importante y ahora nos permite tenerlo en esa visión de que nunca habíamos vivido una situación como la que vivimos en la pandemia. Entonces ahora resulta que ya hemos revolucionado en nuestra actitud, en nuestro pensar y demás, porque ahora resulta que si alguna situación se pudiera presentar en el país, en el mundo, entonces ahora tendríamos maneras de poder nosotros resolver cuestiones mucho más en la inmediatez, ¿sí? Porque también ahora nos estamos preocupando por capacitarnos para poder estar ad hoc con este tipo de desastres que pudieran darse, esa sociedad de riesgo en la que estamos, y entonces debemos de estar preparados, ¿sí? Desde lo que yo ofrezco, desde mi servicio a la comunidad y demás, entonces yo debo de tener todas las herramientas que requiero en caso de que pudiera darse alguna catástrofe, alguna cuestión de emergencia sanitaria como la que vivimos, y entonces ya no estaríamos en pañales, como decían anteriormente, ¿no? Ahora ya traemos el short puesto. Aunque la playera todavía no, pero el short puesto sí. Entonces no estamos en pañales ya. Entonces ya hemos madurado, bueno, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ahí sí es importante, Carmelita, que incluyas esta parte. Si va a ser tu desglose, pues sí son varias variables, entonces tu desglose, pues sí está bastante amplio. Entonces hay que aplicarse ahí. ¿Por qué? Porque la búsqueda de información va a ser un poquito, pues más, exactamente. Yo les decía que el grosor de su marco teórico está en base a las variables que tienes, al número de variables y además a la información que tú, Carmelita, que María Mireya, que Jonathan, que Daniela, que Cruz, que Delia estén determinando que es importante para poder sustentar sus trabajos. ¿Ok? Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, ya no hay dudas en este segmento, ¿verdad? Entonces, llevamos dos segmentos. Un segmento que nos habla sobre la información de nuestras variables y otro segmento que nos habla sobre la teoría o las teorías que estarían sustentando nuestro trabajo de investigación. Hasta aquí llevamos dos segmentos que están integrados, son parte de nuestro marco teórico. ¿Sale? Maestra, buenos días. Sí, muy buenos días, Berito. Maestra, lo que estamos haciendo es el estado de arte, lo que llamamos estado de arte, ¿o es otra cosa? No, es el marco teórico. El estado del arte está dentro del marco teórico. Es que como son teorías y eso me confundí. No, mire, lo que pasa es que el día de ayer explicábamos que el marco teórico se divide como en tres segmentos, se pudiera decir así. Uno que nos habla de antecedentes, que vienen siendo las investigaciones previas que se realizaron en donde están involucradas sus variables. A eso le conocemos como estado del arte, ¿ok? Ok. Y luego, por otro lado, es la cuestión de los conceptos de las palabras claves y el conocimiento de estas variables. En este caso, está
atendido la cuestión de los conceptos con toda esta parte, el primer segmento que vimos. El tercer segmento y último que abarca el marco teórico tiene que ver con la parte de las teorías, ¿sí? O sea, son 3 elementos que estructuran nuestro marco teórico. Antecedentes, conceptualizaciones, y por otro lado, las teorías. Ok. ¿Sí? No sé si quedó claro, Verita. Sí, maestra, gracias. Ok, perfecto. Entonces, aquí ya tenemos los 2 primeros segmentos, ¿verdad? El segmento que es de la información que ustedes consideran de sus variables y el segmento de las teorías. Ambos, pues, son importantes. Ambos nos permiten conocer, ahora sí que a la columna vertebral de nuestra investigación, que son las variables, el conocimiento que se tiene de la decisión que ustedes van a tomar para al momento de determinar el concepto que va a estar soportando su investigación. Si ustedes consultan, se van a dar cuenta que el concepto sobre una palabra, en este caso sus variables, pues hay una diversidad de conceptos, ¿ok? Vuelvo a repetir lo que dije ayer. El concepto tiene mucho que ver y lo podemos elegir en base que podemos determinar la cuestión del perfil de quien aporta el concepto. Si yo, por ejemplo, estoy trabajando alguna problemática que tiene que ver con superación personal, con cuestiones ya del ser humano, cuestiones humanísticas y demás, si por ejemplo un psicólogo propone ese concepto, pues a lo mejor pudiera estar ese concepto mucho más amplio, mucho más, ahora sí que mejor que los demás para poder soportar nuestro trabajo. Pero si, por ejemplo, trabajamos cuestiones de barreras de comunicación, trabajamos algún elemento que tenga que ver con esto, entonces nosotros nos tendríamos que, en este caso, si hablamos de ello, permítanme. Si hablamos, por ejemplo, de barreras de comunicación, tendríamos nosotros que estar primeramente determinando pues igualmente teorías, igualmente pues con todas las variables que ahora sí que el contenido más bien de esta variable que estaría soportando por supuesto su trabajo, ¿no? Entonces sí tendríamos que tener ahí muy claro lo que tendríamos que estar contemplando, tomando de cada una de las variables, ¿no? Que estarían, por supuesto, sustentando nuestro trabajo. No sé si quedó por ahí contestado. Ok. Ya no hay duda, ¿verdad? Vamos a continuar. Ok, aquí está nuevamente la estructura y luego continuamos con el estado del arte. ¿Ok? En el estado del arte, que como lo explicábamos el día de ayer, pues vienen siendo los antecedentes. ¿Ok? Hablar de antecedentes, hablar del estado del arte, pues es lo mismo, pues. Es encontrar literatura, encontrar artículos científicos, encontrar capítulos del libro, encontrar tesis, encontrar algunos proyectos que a lo mejor desde alguna secretaría, desde alguna organización, desde el propio, a lo mejor algún gobierno, no sé, haya implementado, esté implementando. O sea, tendríamos nosotros que buscar. Normalmente lo que más nosotros citamos aquí pues son artículos científicos y son tesis como tal, y además también capítulos del libro que igualmente nos fundamentan perfectamente. Aquí lo primero que tendríamos que estar considerando es buscar literatura que en donde se esté involucrando
pues la totalidad de las variables, ¿sí? O sea, lo idóneo y más robusto que pudiera soportar muy fuertemente su trabajo de investigación es que la totalidad de sus variables esté combinada en esas investigaciones que ya se hicieron. Ok. Supongamos que tenemos la variable TIC, la variable patrones de conducta y la variable que podemos, la TIC, aprovechamiento escolar. ¿Ok? Tendríamos aquí 3 variables, ¿ok? En el ejemplo, ¿ok? Así igualmente ustedes ya tienen el desglose de sus variables que trabajamos el día de ayer, ¿sí? Para iniciar en el trabajo del marco teórico. Lo primero que hicimos fue desglosar las variables. Bueno, igualmente acá ya las tenemos determinadas cuáles son. Eso nos facilita, por supuesto, el trabajo, la realización de este apartado, nos facilitan mucho, y entonces lo primero es hacer búsqueda de literatura en donde encontremos, sí, combinados estas 3 variables. Si logramos encontrar documentos en donde los antecedentes, las investigaciones que se hicieron previas a las de ustedes, también contempló a las TICs, a los patrones de conducta y al aprovechamiento escolar, sería lo idóneo, ¿ok? Si yo puedo, desde lo que encontré, en donde se combinan todas las variables, puedo encontrar una vasta literatura para poder sustentar, entonces yo tendría que estar contemplando aquí esa serie de documentos, o sea, esa serie de investigaciones en donde sobre mi primer variable, segunda variable y tercer variable. O sea, la totalidad de mis variables están integradas en esas investigaciones que yo ubiqué, en esas investigaciones que yo encontré, ¿ok? Esto sería la forma más idónea y más robusta de poder sustentar nuestro estado del arte, ¿ok? Cuando ya ubicamos estas investigaciones en donde tenemos el involucramiento de la totalidad de nuestras variables, ¿qué tendríamos que estar haciendo? ¿Qué tendríamos que estar haciendo? Ahorita les voy a dar un segundo escenario en donde no encontramos la combinación. Primero vamos trabajando sobre un primer escenario en donde encontramos antecedentes, en donde se involucran todas nuestras variables, ¿ok? Vamos iniciando sobre este primer escenario. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que estar haciendo primero? De cada uno de los documentos que encontramos, supongamos que encontramos 14 documentos, 14 investigaciones, supongamos que encontramos eso. Después de haberlas analizado, después de haberlas leído, revisado, analizado y demás, resulta que seleccionamos 14 documentos, 14 investigaciones que se hicieron en diferentes partes del mundo y en donde se están involucradas todas nuestras variables. Entonces, supongamos, vamos a partir desde que tenemos 14 documentos, ¿ok? ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo primero? Ok, tenemos esos 14 documentos y después una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿qué tomo de ese documento? ¿Qué es lo más relevante de ese documento? ¿Qué me va a servir de ese documento? Para poder irlo ahora sí que refiriendo en este apartado. Cuando trabajaron el planteamiento del problema, yo les comentaba que hicieran sus fichas. O sea, basándose en esta tabla que les compartí también igualmente la vez pasada, ¿sí? Pues que hicieran sus fichas virtuales. O sea, hace que de cada artículo que ustedes encontraron y que citaron en el planteamiento del problema como evidencia de su problemática, pudieran ustedes generar pues sus fichas
sus fichas virtuales para que luego desde ahí poder estar consultando y poder estar tomando información sin necesidad de volver a leer el artículo o de volver a consultar el artículo. Me voy directamente a las fichas. Por eso es importante que en cada uno de los segmentos de respuesta seamos así muy bondadosos en la parte de la integración de datos, ¿no? De información. La más información que se pueda incluir en esta tabla, no importa que nos vayamos hasta 3 páginas, o sea, por el contenido que tenga la tabla, no importa, porque luego desde ahí vamos a estar tomando los datos que nos van a servir para esto. ¿Qué fue lo que tomamos de esto que ustedes trabajaron? Estas tablas igual las hicieron para el planteamiento del problema. ¿Qué fue lo que tomaron en el planteamiento, para el planteamiento del problema? Lo que tomaron ustedes, las referencias que estuvieron haciendo en el planteamiento del problema, tenía que ver, tomaron ustedes el autor, el año en que se publicó, el nombre de la investigación, o sea, qué fue lo que se hizo, y además algunos resultados prioritarios. Pero y todo lo demás no lo abordaron, o no lo abordaron en la profundidad que tendría que estarse abordando, ¿ok? Ahora es el momento de poder integrar toda la información que tiene que ver con nuestros documentos, pero en el estado del arte. O sea, ya no como una evidencia nada más y como una referencia, sino ahora sí con ese contenido amplio que debe de referirse para poder soportar mucho más ampliamente nuestra investigación. En este caso, ¿qué tenemos que tomar de cada documento? Bueno, yo les pasé esta tablita que es importante porque entonces ustedes ya no se tendrían que estar parando a ver qué van a sacar del documento. Aquí pues el nombre del documento, el autor o los autores y el año, el que se hizo, pues está relacionado con el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de eso que se está reportando? Ok, se reporta una investigación que se hizo en tal lugar con tales personas, bla, 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 ok, y entonces ahí, ¿qué fue lo que se buscó? Pues se buscó, lo que se buscó es determinar cómo las tecnologías influyen en los patrones de conducta y en el aprovechamiento escolar. Ok, entonces ahí nosotros lo estaríamos escribiendo, pues el objetivo como tal. Y el cómo se hizo, en el cómo se hizo, debemos de contemplar, es uno de los segmentos pues mucho más amplios, en donde tendríamos que estar incorporando pues una mayor cantidad de información de el artículo, y en este caso tendríamos que estar incorporando, refiriendo el enfoque en el que se trabajó la investigación, el tipo de investigación que se seleccionó, ¿sí? El tipo de investigación de acuerdo al experimento, de acuerdo al número de veces que se recoge la información y de acuerdo al alcance. Hay diferentes tipos de investigación que se va a ver más adelante en la próxima sesión, que veríamos ya metodología, el diseño metodológico, ya se tendría que estar viendo ahora sí que los diferentes tipos de investigación, por la cuestión del experimento, por la cuestión del número de veces que recogen la información, o se hace el contacto que tienen con los participantes, y por el alcance. Y luego, igual, ¿qué técnicas utilizaron en esa investigación? Y además, los instrumentos. Cada técnica, de acuerdo al enfoque, de acuerdo al enfoque de la investigación, sea cuanti, sea quali, hay técnicas muy específicas que nos respaldan, que nos apoyan a los diferentes enfoques. También cada técnica tiene instrumentos que te ayudan a recoger, a aplicar en los participantes para recoger la información que ustedes requieren. Entonces, igual, aquí en los instrumentos, cuando, por ejemplo, utilizamos algún instrumento, llámese un cuestionario, llámese un guión de entrevista, llámese una actividad para un grupo focal, o un guión de observación, lo que nosotros requerimos aquí, igualmente tendríamos que estar describiendo nuestro instrumento. Supongamos que en la primera investigación que ustedes ubicaron, el autor reporta que utilizó
la técnica de la encuesta y se apoyó con un cuestionario, ¿ok? Y entonces, a ver, ese cuestionario, ¿qué recoge? Y entonces, en este espacio, normalmente, principalmente en las tesis, lo hacen mucho más amplio, pero en los artículos también igualmente hacen una referencia de lo que recogen los instrumentos. Entonces, igualmente tendríamos que estarlo incorporando en ese segmento. Sí es importante que describan el instrumento aquí, ¿ok? En el estado del arte. Lo que no se hacía, pues, en el planteamiento solamente buscábamos la evidencia de que alguien más ya lo había realizado investigación en donde estaban involucradas las variables. Acá no, acá sí hacemos una referencia mucho más pausada de esos contenidos, de esas investigaciones que se encontraron. Y entonces aquí, los instrumentos, vuelvo a repetir, supongamos que estamos utilizando un cuestionario, tendríamos que estar señalando aquí que el instrumento que aplicó tal autor en esa investigación está integrado por 3 segmentos. El primer apartado recoge datos sociodemográficos del participante, en donde se resalta sexo, edad, años de servicio, o sea, y bueno, y todo lo que recoja como datos sociodemográficos. Y luego un primer segmento en donde al ser cuestionado el participante, se recoge la información de esto. Tendríamos que estar diciendo que estamos recogiendo, cómo está integrado el instrumento y qué es lo que se recoge en cada uno de los apartados. En el ejemplo ahora del cuestionario. Ay, perdón. Sí, en el ejemplo del cuestionario. Entonces, esa descripción. Salud. Gracias. Esa descripción del instrumento tendríamos que colocarlo aquí en esta tabla, pues, o sea, vamos incorporando toda la información que nos va a servir. Y luego nos vamos a los resultados. Normalmente cuando nos enfrentamos a una tesis, pues nos enfrentamos a una variedad, un apartado muy amplio, vaya, se pudiera decir así, de datos y demás que nos hablan de los resultados. En este espacio solamente vamos a incorporar la serie de resultados que son más importantes, solamente, ¿ok? Entonces aquí tendríamos que colocar los principales resultados que arrojó la investigación. Y luego nos vamos a principales conclusiones. Y entonces, así como ahora sí que extrajimos de ahí, de ese documento, los principales resultados, también debemos de tomar las principales conclusiones y colocarlas acá. Cuando nosotros llenamos cada uno de los documentos, en ese momento nos damos cuenta de cómo es que se ha venido trabajando la problemática. Cómo es que se ha venido trabajando por otros investigadores o grupos de investigación, cómo se ha venido trabajando esas variables que ahora a ustedes les interesa y que han incorporado a su estudio. Aquí nos están diciendo igualmente qué diseños metodológicos utilizaron esa diversidad de investigadores, cómo es que se hizo el abordaje investigativo, qué elementos están y qué técnicas, qué instrumentos se vinieron utilizando. Y ustedes pueden hacer una valoración. Cuando uno realiza toda esta parte del marco referencial, desde la parte del contexto y ahora con el marco teórico, con todos sus conceptos y demás, pues entonces nos dan herramientas bastante sólidas para nosotros tomar decisiones en cuestiones metodológicas, decisiones en cuestiones de, a lo mejor ustedes se encuentran en esas consultas, en ese ir y venir de estar buscando literatura a algún instrumento que alguien más ya aplicó y que ustedes pudieran aplicar en su investigación. Tal y como está el instrumento, o bien
realizarle modificaciones para que a ustedes igualmente les funcione, para que igualmente les sirva. Entonces, aquí pues es importante pues todos esos elementos, porque es lo que nos marca como, ahora sí que la mayoría de los metodólogos que ustedes puedan estar leyendo en los diferentes libros de metodología son muy reiterativos en rescatar estos elementos que están incluidos en la tabla como los elementos prioritarios que cualquier investigador tiene que referir cuando trabajamos un estado del arte. ¿Ok? Y les digo, el hecho de ir conociendo, de ir leyendo, de ir conociendo cómo es que en España se hizo la investigación, cómo se hizo, los principales resultados. Igualmente, me vengo a Argentina, hay otra investigación, a ver ahí cómo se hizo esa investigación, qué enfoque utilizaron, qué técnica, qué herramientas. Al final me puedo dar cuenta que hasta a lo mejor a nivel mundial, esa problemática que yo quiero investigar, pues solamente la han abordado desde la parte cualitativa, utilizando el enfoque quali y con sus técnicas, por supuesto, de apoyo al enfoque y demás, con instrumentos que son ad hoc para el enfoque. Entonces ahora igual ustedes pueden tomar la decisión de que como hay a nivel mundial un abordaje solo con un enfoque cualitativo, ustedes pudieran proponer algún enfoque cuantitativo, porque ustedes después de haber leído, después de haber conocido todo cómo se trabajó, qué se hizo y demás, se pueden tomar decisiones de decir, ahora, bueno, también interesa saber pues esto y esto, que ahora es una parte pues más cuantitativa que cualitativa. Es momento, cuando hay un conocimiento de la información de qué se ha hecho a nivel mundial, de tomar decisiones para su investigación, porque estamos a punto de entrar a un segmento que es donde ustedes tendrían que estar trabajando su diseño metodológico, ¿sí? Su diseño metodológico. Y entonces, en este caso, pues todo este sustento nos ayuda en mucho para poder abonarle también a la parte del diseño. Pudiera ser en la parte de selección de algún instrumento, pudiera ser para poder soportar la elección de la muestra, porque cuando nosotros trabajamos con enfoques cuanti, pues pudiéramos elegir la muestra pues calculando con una fórmula estadística, o bien podemos elegirla, puede ser, aunque sea cuantitativa, podemos elegir una muestra no probabilística siempre y cuando exista un soporte teórico que nos permita hacer esa elección. Y todo este trabajo que se hace en el estado del arte les da a ustedes las herramientas para tomar decisiones al momento de trabajar su diseño metodológico. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Dicen que el que calla otorga, quiere decir que no hay preguntas, ¿verdad? Ok. Después de que ya ustedes hicieron este primer tratamiento de la información y seleccionaron la información que les es útil de cada documento y elaboraron, si ustedes ya tienen un trabajo avanzado, porque todo esto lo hicieron en el planteamiento del problema. Hicieron esas tablas. Quien lo hizo ya tiene un avance importante, porque ya se va a la ficha y ya va a poder recoger de ahí todos los datos. Y quien no, pues tendrá que irse al artículo, ¿no? Y desde ahí extraer la información. Cuando yo ya tengo, pues todas mis fichas hechas, toda la información que requiero de cada documento, lo que tengo que hacer es ordenarlas, ¿ok? Primero, las ordeno en los diferentes ámbitos. O sea, aquí debemos de trabajar, porque para la cuestión de la redacción tendríamos que estar utilizándolo igualmente como lo hicimos en el planteamiento del problema, el método de lo general a lo particular. Igualmente acá también tendríamos que estar haciéndolo. En este caso tendríamos que respetar el ¿qué? El ámbito internacional, ¿sí? El ámbito nacional
y el ámbito local. O sea, en la redacción de lo general a lo particular, primero tendríamos que estar abordando las investigaciones que se hicieron a nivel internacional, ¿ok? Y posteriormente las investigaciones que se hicieron, ¿sí?, a nivel nacional. Y si encontramos a nivel local, pues en ese sentido va, de lo general a lo particular, ¿ok? Primero, lo que tendríamos que hacer con estos 14 documentos que ubicamos, es el ejemplo que estamos poniendo. Supongamos que de esos 14, 7 documentos son en el ámbito internacional, ¿sí? Y de esos 14, ¿sí?, supongamos que 6 son en el ámbito nacional, ¿ok? 7 y 6 son 13 y encontramos solamente un documento en el ámbito local, ¿ok? Después de que hicimos, ahora sí que esa concentración, esa diferenciación, lo que encontré a nivel mundial, lo que encontré a nivel nacional, lo que encontré a nivel local, entonces, ahora, si yo tengo en el ámbito internacional, tengo 7 documentos, lo que tengo que hacer primero es, los tengo que ordenar de la más antigua investigación a la más actual, ¿sí? Si yo tengo 7 investigaciones y la más antigua se hizo en el 2019, es la que primera tendría que estar colocando en ese orden, en esa referencia. Yo le tendría que estarlas incorporando cuando ya vaya a redactar mi estado del arte, ¿ok? Tendría que estarlas ordenando. Uno de los elementos importantes que los metodólogos sugieren siempre cuando se trabaja este tipo de apartados es el ordenamiento de la información. Porque si nosotros ordenamos la información, pues va a ser mucho más clara, ¿ok? Si nosotros ordenamos la información, quien nos lea, pues va a entender perfectamente lo que queremos nosotros dar a conocer en ese documento, ¿ok? Entonces, primer paso aquí, continuando después de que ya tenemos las fichas, es dividirlas en el ámbito que corresponda. Si son investigaciones a nivel internacional, lo ponemos en el ámbito mundial. Si es en el espacio nacional, lo ponemos en el ámbito nacional y así sucesivamente hasta llegar a lo local. Entonces, inmediatamente después, habría que ordenarlas por antigüedad. O sea, primero ordenamos, primero ponemos la primera investigación y al final la más actual. ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite tener una línea de tiempo que luego en algunas investigaciones nos permite ir visibilizando cómo ha sido ese desarrollo de la problemática. Como igualmente la antigüedad de los documentos no es muy larga, entonces sí se alcanza a percibir en algunas problemáticas, en algunas otras no, pero el ordenamiento pues es importante. Pero sí, en algunas otras sí nos permite ir viendo, por ejemplo, en el 2019, mira, esos son los resultados que arrojó la investigación. Y mira lo que arrojó ahora en el 2024, cómo han cambiado, ¿verdad? Ahora los resultados pues son diferentes, bla, bla. Ahora pasa esto, hay esos elementos. Ya nosotros pudiéramos ir viendo, después de haber leído, nos deja claro cómo ha sido ese desarrollo de la problemática a lo largo de los años. Y nos lo da, pues, por supuesto, el resultado de las investigaciones que se han venido haciendo a lo largo del mundo. La línea de tiempo es importante, el ordenamiento de la información no, o sea, es importante, por supuesto, y así como lo hicieron para el ámbito internacional, igualmente en el ámbito nacional, nosotros tendríamos que igualmente estar colocando los documentos del más antiguo al más actual, ¿ok? Igual también aquí, o sea, eso nos va a permitir
también ir viendo cómo ha sido el desarrollo de la problemática. ¿Sale? Y bueno, aquí en este caso, pues solamente encontramos en el ejemplo uno a nivel local y bueno, pues ahí no hay que hacer nada, solamente es uno y hay que referirlo directo, ¿no? Pero entonces, esto es un paso importante. A veces dices tú, ay, está muy es mucho entretenimiento, o sea, nos entretenemos bastante. Yo me puedo ir directo del documento y ahora sí que vaciarlo. Si ustedes lo pueden hacer así, háganlo, ¿sí? O sea, esto que yo les estoy diciendo es lo recomendable. Primero elaborar sus fichas virtuales y luego y después, ahora sí que acomodarlas, darles el orden del más antiguo al más actual y luego, pues, para que se pueda visibilizar el ordenamiento de la información. Pero si ustedes son capaces de tener esos archivos y desde ahí ir extrayendo e ir teniendo toda la información, o sea, eso se los dejo a su criterio. Lo que interesa al final, pues es esto, que ustedes puedan contar con los documentos que encontraron a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local. Puede darse los casos de que en este ámbito, pues no encontremos nada. En el ámbito local, no pasa nada. Nos podemos quedar solamente con lo que encontré en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. ¿Ok? Me puedo quedar solamente con esto. Ha habido ocasiones en que, derivado de la problemática que están investigando y por la cuestión de lo exploratorio que puede ser a veces su investigación, que solamente encuentren en este ámbito documentos, o sea, en el ámbito mundial. Igualmente es bien importante también, ¿sí? Es importante y también se puede sustentar. No, o sea, lo que encontremos es importante. Lo más idóneo y lo que recomiendan es que también igualmente depende de la problemática, ¿no? Si es una problemática que ya está muy globalizada y que ya podemos encontrar en todos los ámbitos, van a encontrar ustedes investigaciones, porque son problemáticas que están presentes y que les interesa a los investigadores estar trabajando sobre ello y estar investigando qué es lo que sucede y demás, y entonces estar proponiendo cosas, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Doctora, en este punto es donde sí cuenta la antigüedad de la investigación, ¿verdad? Hay dos segmentos en donde es prioritario, maestra, la cuestión de la antigüedad. En el planteamiento del problema, ¿sí? En el planteamiento del problema y en este apartado que viene siendo los antecedentes. ¿Por qué? Porque se comenta y se dice y se argumenta que los documentos que puedan soportar una investigación deben de ser lo más actuales posible para que estén más adecuados a la realidad que se vive en este momento. Si nosotros referimos a algún documento de hace 20 años, pues igual dices tú, no, pues es que dista mucho, ¿no?, de lo que pasa en este momento. Y entonces no es tan fuerte el sustento que podamos tener si metemos información sin respetar la actualidad. Si, por ejemplo, lo que pasó el año pasado a veces ya no se aplica en este año, a veces ya no es funcional en este año, ¿sí? Y hablando de cuestiones a lo mejor de impacto tecnológico, ¿no? Entonces, por ello es que sí, este apartado y el planteamiento, sí es importante la cuestión de la actualidad. Por ahí nos enviaron un documento en el que había un porcentaje muy, muy grande de citas que estaban fuera del rango de actualidad. Eran de citas de hace 15 años, 12 años y eso. Entonces, ahí sí les sugerimos que buscara, con esas aplicaciones que el doctor Gabriel les ha venido enseñando, que buscaran literatura que fuera más actual para que pudieran incluir
información que pudiera ser resultado de investigaciones pues, más recientes. ¿Sí? Sí, gracias. Ahora, cuando son investigaciones exploratorias, aquí también es importante, ojo, a veces no encontramos mucha información para poder sustentar. Entonces, en esos casos, pues tenemos que sustentar con lo que encontremos, pero tenemos que decirlo, ¿ok? Tenemos que decir que los documentos que están ahora sí que referidos en esos antecedentes, pues se ubicaron en tales fechas y que en la actualidad pues no se encontró, ¿verdad? Entonces, habrá igualmente investigaciones que a lo mejor, o sea, pase eso, ¿no? O bien por ser una cuestión exploratoria, igual haya muy poquita información, ¿no? Entonces, ahí en este caso, bueno, pues es solamente decirlo. Sí tenía uno que decirlo, porque si no, entonces la impresión que das es de que no hiciste una búsqueda adecuada y que no incorporases literatura actualizada, si no lo dices, ¿sí? Si no dices cuáles son las condiciones que se está viviendo desde tu problemática y qué es a lo que te enfrentaste al momento de hacer esa búsqueda. Entonces, si no hago eso, entonces pudiera decirse que no estás trabajando correctamente, ¿verdad? El marco teórico. Entonces, sí se debe de tener mucho cuidado en ese sentido. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Soy toda oídos, dijeran. Algunos de ustedes ya han venido trabajando esta estructura porque algunos de ustedes estuvieron conmigo en clase y yo abordaba algunos elementos para que los trabajaran de esta manera. Entonces, a lo mejor están un poquito más asociados con todo esto, ¿no? Y a lo mejor les pudiera quedar así como que, solamente como recordatorio de que lo debo de hacer de esta manera. Para aquellos que es la primera vez que se les estructura de esta manera, miren, la verdad, se los digo claramente, a lo mejor ustedes ya han trabajado otras investigaciones, han trabajado otras tesis y demás, se pueden dar cuenta de que buscamos la forma de estructurarlo de una manera en que pueda ser mucho más fácil para ustedes, mucho más fácil para que lo puedan desarrollar, o sea, llevarlos de la mano para que no se vayan a salir de ese camino que tienen que seguir, o sea, el irles diciendo, o sea, tienen que hacerlo así, de esta manera. Normalmente, cuando yo me inicié en la cuestión de la investigación, uno de los apartados en los cuales siempre teníamos algo más de flojera era en el marco teórico, ¿sí? Porque primero no sabíamos qué tomar de ahí, no nos quedaba muy claro qué teníamos que incorporar, y entonces cada quien incorporaba lo que quería, o sea, porque consideraba que era importante, pero no teníamos así elementos, ni tampoco el maestro que nos daba la clase, pues nos daba una estructura de decir, esto es lo que ustedes tienen que seguir y cómo lo tienen que hacer, y esto es lo que tienen que considerar. Nunca nos dijeron eso. Entonces, nosotros nos hemos dado la tarea de poder trabajar una estructura que pueda ser lo más fácil para ustedes. O sea, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan lograr pues esta meta, ¿no? De lograr el grado, de que puedan trabajar, de que puedan terminar su tesis y demás. Entonces, esto sí, efectivamente, quien no ha buscado información, pues sí se le va a hacer más complicado, naturalmente. Pero el trabajo de investigación que ustedes tienen acá es un trabajo en el cual estuvieron abordando durante la estancia en el doctorado. Entonces, ustedes están familiarizados con la problemática y entonces, pues suele ser mucho más fácil cuando ya solamente te dan una estructura y tú ya tienes los documentos. Igual a lo mejor por el año que egresaron, pues no lo tienen actualizado, pero lo único que es actualizarlo. Hace un mes, en la otra sesión,
pues a través de la herramienta que utiliza la inteligencia artificial, ustedes tuvieron así mucho tiempo para poder buscar para su planteamiento, literatura y demás, y eso ya les va dando documentos pues mucho más actuales, ¿no? Muchísimo más actuales. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda, si no, pues continuamos. Alguien abrió el micrófono, es que sí, fíjense, como estoy compartiendo pantalla completa, no alcanzo a ver si levantan la mano. Entonces sí les voy a pedir que pues hablen directamente, ¿sale? ¿Alguien tiene el micrófono abierto después de ruido? Chequen, por favor, cómo sean ustedes. Por favor. Ok, y entonces, cuando ya realizamos ahora sí que esta división de los documentos encontrados en el ámbito mundial, ámbito nacional y ámbito local, ahora entonces, esto es un primer escenario de cómo podemos nosotros encontrar o nos podemos... Por favor, cierren su micrófono. Es que yo quería hablar, pero no podía mover el micrófono. Adelante, dígame. A ver, qué bueno que la anoté. Sobre lo que tenía duda. Mi duda era de que si por variable, digamos, variable 1, se va a hablar sobre la parte de sus conceptos, la parte de sus teorías y su estado del arte. Luego, variable 2, lo mismo. ¿Es así o el concepto, digamos, la parte conceptual son las dos variables, luego la teoría de las dos variables y luego el estado del arte de las dos variables? Sí, o sea, va segmentado. El primer segmento se trabaja sobre el conocimiento de la propia variable, que fue lo que se trabajó, y luego ya las teorías que usted determine como investigadora, que son el sustento de su trabajo, en donde estén involucradas, por supuesto, y se responda a ambas variables, o a 3 variables, o a las 4, a las variables que usted tenga. ¿Sí? Ok, es que ahorita que estaba leyendo, bueno, hace rato, que estaba leyendo su documento que está compartiendo, me confundí un poquito al momento de que decía investigación sobre la variable no sé qué. Entonces me quedé así como que, entré como en un conflicto. Es que yo les dije, podemos encontrar varios escenarios. Este es el primer escenario, en donde encontramos investigaciones en donde están involucradas todas mis variables. Este es el escenario, ahora sí que principal, más importante, es el que espera cualquier investigador tener. ¿Ok? Ok. Es que por eso no lo entendió, porque todavía no llegamos ahí. Ok. Ese es el primer escenario, ¿ok? En donde encontramos investigaciones sobre mi primer variable, más mi segunda variable, más mi tercer variable. ¿Qué quiere decir? Que son investigaciones donde comparten la totalidad de mis variables. ¿Sale? Ok, gracias. Okay. No, hay un segundo escenario en el que nos podemos enfrentar, en el que pues no encontramos investigaciones donde compartan todas las variables. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Podemos dividir, ¿ok? Y también, o sea, los metodólogos dicen, pues es que si no tenemos el escenario que acabamos de plantear ahorita, pues tendríamos que estar buscando un escenario que permita sustentar el trabajo de investigación, ¿ok? Entonces, nosotros podemos buscar investigaciones sobre una primer variable más la segunda variable. En este caso puede ser combinada las TICs con patrones de conducta. ¿Ok? Entonces, pudiéramos buscar investigaciones en donde están involucradas las tecnologías con patrones de conducta. ¿Ok? Y entonces tendríamos que, aquí ya no tenemos el aprovechamiento escolar como lo tenemos acá, en este primer escenario.
Aquí lo tenemos, solamente tenemos 2 de mis 3 variables, ¿ok? Ahora, podemos ubicar, ahora sí que documentos en donde las TITs estén compartiendo con la variable patrones de conducta, pero también podemos encontrar a lo mejor alguna investigación en donde esté compartiendo TITs con patrones de conducta y con otra variable que no es variable que nosotros estemos trabajando. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando encontramos así nada más nuestras 2 variables, pues no pasa nada porque estaríamos refiriendo, haríamos todo esto que hicimos. Esto que hicimos. Tendríamos que hacer nuestras fichas y luego ya que tengamos las fichas, dividirlas en los diferentes ámbitos, el internacional, el nacional y el local. Y luego ya tener nuestras fichas acomodadas del más antiguo a la más actual. Cuando encontremos alguna investigación en donde tenemos alguna variable diferente a la que vamos a estar patrones de conducta, y vamos a poner aquí ansiedad. Ansiedad no está en nuestro estudio, sí. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar datos y demás, no le den prioridad a esta variable. Céntrense en darle prioridad a estas 2 y el documento les puede servir a ustedes para poder sustentar su trabajo. ¿Ok? ¿Sale? Entonces, ese es un segundo escenario y entonces tendríamos que estar igualmente buscando investigaciones sobre mi primer variable y tercer variable. En este caso, sería un escenario en donde estén las investigaciones compartiendo TITs y aprovechamiento escolar. ¿Ok? Y entonces tendríamos investigaciones por separado, no combinadas las 3 variables, pero sí en donde las TITs comparten con patrones de conducta y donde las TITs comparten con el aprovechamiento escolar. ¿Ok? Y entonces, igualmente, haríamos el mismo trabajo que hicimos de realizar la ficha y luego segmentarlas por ámbito, los documentos que se encontraron a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel nacional y a nivel local, pero en estas solamente estarían compartiendo 2 variables de las 3. ¿Ok? Entonces, pueden ustedes aquí tener a lo mejor que encontraron 9 documentos en donde comparten las TITs con patrones de conducta. Hay que hacer entonces el mismo trabajo que se hizo acá, lo tenemos que hacer acá. ¿Ok? Este es un segundo escenario. ¿Ok? Igualmente, a lo mejor aquí encontramos 6 documentos y entonces estos 6 documentos más los que encontré, los 9 que encontré donde comparten las TITs con patrones de conducta, pues ahí serían, imagínense, 15 documentos, o sea, 15 investigaciones. Sí, sustentan perfectamente nuestro trabajo, solamente que las estamos poniendo dividida. Y en este caso tendríamos que poner un subtítulo que diga investigaciones sobre mi primer variable más mi segunda variable, ¿ok? Y luego tendríamos que estar poniendo investigaciones sobre mi primer variable y tercer variable, ¿ok? O sea, las tendríamos que estar dividiendo. Esto es un segundo escenario que nos podemos encontrar, ¿ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ok. Para empezar a redactar
el estado del arte, ¿qué tenemos que hacer? Debemos de redactar un primer párrafo o dos, como ustedes determinen, en donde señalen qué hicieron esa revisión, o sea, sí que hicieron una búsqueda de documentos, en donde hicieron esa búsqueda de documentos. Pues buscaron en bases de datos, en dónde lo hicieron, cómo lo hicieron, y entonces en dónde encontraron los siguientes documentos que soportan el trabajo de investigación. O sea, tendrían que ustedes hacer una presentación de cómo encontraron los documentos para empezar ya a abordar y empezar a referir ahora sí que cada uno de los documentos. Nos vamos a ir con el primer escenario. Entonces aquí armamos nuestro primer párrafo de presentación y luego inmediatamente después señalamos el primer documento. O se hace el documento del 2019, supongamos, el más antiguo. ¿Qué debo de incorporar y en qué orden debo de meter la información? Primero, tendría que estar, podemos combinar, podemos compartir, podemos ir mezclando ahí la parte del nombre, año, ¿sí? El nombre y el año, pudiéramos estar, combinándolo con lo que viene siendo el que se hizo. O sea, que en un segundo párrafo, o en un primer párrafo en referente a este documento, lo que podemos estar señalando. Es más, pueden ustedes dividir, le pueden poner, después del primer párrafo, lo pueden poner ámbito internacional. Y entonces ya empezar a meter los documentos que ustedes ya hayan encontrado a nivel mundial y que ya tienen ahí seleccionados y ya tienen la información. Y entonces, lo primero que tendría que ir armando párrafos, ¿ok? El documento, primer documento, el nombre del documento, el año, el que se hizo, lo podemos trabajar en un primer párrafo, ¿sí? Sí, por ejemplo, podemos decir que en España, fulano de tal, o bien fulano, sutano y mangano, en tal año, realizó una investigación y ahí tendríamos que estar señalando con quién hizo la investigación. Lo hicieron con estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, de España, bla, 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 ¿sí? Y entonces se buscó, ¿qué se hizo? Se buscó esto, ¿sí? Entonces ya armamos un primer párrafo y a lo mejor lo armamos solamente con esto, con el nombre, con el año, qué se hizo y con quién se hizo. ¿Ok? Y luego estamos con un primer documento nada más. Lo mismo va a ser el tratamiento para todos los documentos. Y luego otro párrafo en donde ya empezamos a meter el mismo orden que tenemos en nuestra tabla, es el orden que se le da para reportar la información de cada uno de los documentos. ¿Ok? En este caso, inmediatamente después tendríamos que estar señalando el cómo se hizo. Y en el cómo se hizo podemos armar de 2 a 3 párrafos, incluyendo muchos hasta 4 párrafos le integran, ¿ok? En donde contemplen, aquí podemos decir, es importante mencionar que la presente investigación, que la investigación que se refiere se realizó con un enfoque cuantitativo, el tipo de investigación es explicativa, o sea, y ahí tendríamos que estar redactando lo que encontramos, o sea, todo lo que tenemos en este espacio lo podemos ir redactando párrafo a párrafo. Acuérdense, la creación de párrafos, mínimo de 5 renglones, máximo de 8, ir creando para también igualmente cuidar la estética del documento. O sea, en los documentos que nos enviaron, vienen por ahí párrafos hasta de 15 renglones. Ahí la recomendación es que adapten esos párrafos y que puedan ser construidos
conforme la regla de redacción nos permite, ¿ok? ¿Por qué? Porque le da facilidad al quien te lee para que te entienda. Es más dinámico leer un documento en el cual se trabaja con una estética y está de esa manera estructurado, a que si tú le muestras un párrafo de 15 renglones y luego uno de 2 y luego otro de 20 y así, o sea, es muy complicado, ¿sí? Es muy complicado leerlo. Dicen los psicólogos que han trabajado el formato APA, que es la forma más sencilla de que puedan entender, vaya, estructurarlo de esta manera, ¿sale? Y entonces aquí ustedes empiezan a trabajar los párrafos, pues manejando el enfoque que se utilizó, el tipo de investigación, ¿sí? Y todo lo que está en el espacio del cómo se hizo esa investigación que se está reportando en ese documento número 1. Después de eso, pues se manejan en otro párrafo los principales resultados, que igual también pudiera ser un párrafo, 2 o 3 párrafos, los que ustedes crean convenientes. Y luego las principales conclusiones. ¿Ok? Y entonces, pues ya tendríamos toda la información que estuvimos incorporando a nuestro documento. Esto, al momento de darle este orden, le vamos a dar este mismo orden para todos los documentos. O sea, hace que cuando vayamos leyendo podamos apreciar perfectamente en ese orden, ¿sí? El nombre, quién hizo la investigación, en dónde se hizo, con quién se hizo, el cómo se hizo, principales resultados y principales conclusiones en todos los documentos. Igualmente aquí ya sería documento 2 y bueno, por orden de antigüedad, supongamos que se hizo en el 2020 y así sucesivamente tendrían ustedes que pues irlo trabajando, ir refiriendo documento a documento. Por eso es que les sirve muchísimo hacer las tablas, porque ya, pues en ese momento ya tendrían ustedes todos los datos para empezar a redactar. Desaparece. Ya. Y luego el documento 3. Este era documento 2. Y así, pues hasta llegar a los 14 documentos que en el ejemplo se está señalando. Pero si yo, por ejemplo, estoy en el escenario 2, en donde encuentro, ahora sí que con las variables por separado, entonces tengo que hacer lo mismo, solamente en el segmento, ahora sí que corresponde, ¿no? Pero tendríamos que estar incorporando a la redacción todos estos datos en este orden. Es el orden que tiene la tabla. Ahí sí no va a haber problema de cómo hacerlo, de entenderle, sino, o sea, ahí tenemos el orden y es el mismo orden que se va a reportar al momento de la redacción. ¿Preguntas hasta aquí? A lo mejor sí, pues es tedioso, a lo mejor estar trabajando, estructurando así, pero es la mejor manera de darle un ordenamiento, es la mejor manera de poder contar con un marco teórico, pues bien realizado, bien hecho, y que nadie te pueda decir, no está bien hecho. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Doctora. Sí. ¿El número ese que menciona de 14 documentos es el mínimo o el máximo? No le escucho. En los 14 documentos que menciona. Sí. ¿Es qué, perdón? El mínimo. No, o sea, yo puse un ejemplo de que íbamos a partir de que encontramos 14 documentos. Yo puse ese ejemplo nada más, pero usted puede decir, bueno, yo de 10 documentos que revisándolos y demás me permite sustentar perfectamente mi trabajo
y está ahora sí que actualizados, están compartiendo todas mis variables, eso usted puede dejar. Ah, ok. O sea, usted tendría que, eso fue un ejemplo nada más, no hay un mínimo aquí. O sea, más bien no hay un máximo, sí hay un mínimo. O sea, en una tesis doctoral se supone que cuando nosotros declaramos agotado nuestro marco teórico es cuando ya no encontramos información nueva que nos pueda sustentar ahora sí que nuestro trabajo investigativo, ¿no? Y entonces, cuando encontramos la misma información decimos, no, pues ya está agotado nuestro marco teórico, ya no encontramos información nueva, o sea, resultados que pueden ser aportativos, que pueden ser diferentes, que se encontraron en diversas investigaciones, ¿no? Muy bien, pero ustedes tendrían que estar, tomen en cuenta que el marco teórico para una tesis doctoral, más o menos tendríamos que estar trabajando a lo menos 25. ¿Cuántas dijo, maestra? 25 cuartillas. De solo marco teórico, ¿eh? Pero les digo, no se angustien por el número de cuartillas, porque en realidad, si ustedes, por ejemplo, trabajan un documento y al incorporar toda esta información, van a estar ustedes ahí incorporando hasta 2 páginas por documento, si no es que más, al momento de estar incorporando su información. Entonces, pues la verdad, que no se les haga mucho, pues en realidad, el ir incorporando se van a dar cuenta de que hasta poquitos son. Ok, hay un elemento más que esto se deja pues a criterio del investigador, que es la normatividad. Es el último elemento que pudiéramos nosotros considerar dentro del marco teórico, que también es un sustento importante. O sea, si ustedes encuentran algún reglamento, algunas leyes, algunas iniciativas que regulan o que aclaran o que dejan evidencia de la problemática que están ustedes trabajando, aquí las debemos de incorporar. Voy a poner un ejemplo. Hace tiempecito dirigí una tesis que tenía que ver con publicidad ahora sí que la influencia de la publicidad de comida chatarra en los problemas de obesidad de niños de primaria. Lo hicimos en una escuela primaria que está por ahí enfrente del Congreso del Estado, por ahí a la vuelta. Está en Veracruz y Morelos. Es una escuela que está ahí y ahí hicimos esa investigación. Y entonces, en ese tiempo estaba gobernando Ney González Sánchez. Ney González Sánchez fue gobernador de Nayarit y entonces en su momento él propuso una iniciativa en la que se evitara que los niños de primaria pudieran tener acceso a comida chatarra cuando estuvieran en el espacio escolar. ¿Ok? Entonces, esta iniciativa regulaba que en los centros educativos no se vendiera comida chatarra. Esta iniciativa se operó por parte de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Entonces, pues evitó durante ese tiempo que estuvo vigente, evitó que por fuera de las escuelas el niño pudiera tener acceso a que le vendieran el pirulina, que le vendieran el dulce y demás, porque ya ven cómo se ponen los vendedores en las escuelas, en la pura puerta. O sea, para incentivar al niño, el de la nieve, el de la paleta y demás, para que pues el papá le compre, ¿no? O bien durante el recreo se arrimaban ahí a comprar. En las instituciones escolares igualmente se evitó que el niño pudiera tener acceso a comida chatarra. ¿Ok? Entonces, esta iniciativa, pues por supuesto resultó relevante para la investigación. Entonces, aquí la incorporamos. Hablamos de la iniciativa y en qué consistía la iniciativa. ¿Cuántos artículos tenía integrados en la iniciativa? Y bueno, cuál era el objetivo de la misma, ¿no? Entonces, igualmente, posterior a ello, Roberto Sandoval Castañeda, estando como gobernador, también desde el DIF estatal,
ellos trabajaron un proyecto a nivel estatal, el de medir y pesar, creo, a los niños, se llamó, y entonces empezaron el proyecto, pero ni lo terminaron. Entonces, pero bueno, fueron intentos de realizar algo y de regular, pues, la problemática. Esto definitivamente que es una evidencia importante de que la problemática existía en Nayarit, pues imagínense, tan es aceptada y tan es evidencia que el propio gobierno de la entidad reconoce la problemática y por ello es que interviene, ¿ok? Entonces, si ustedes llegan a encontrar algún documento, algo que pueda ser regulatorio, que pueda ser normativo, aquí debemos de incorporar. No necesariamente van a encontrar en todos los temas, en todos los problemas, ¿no? Habrá algunos que sí encuentran, habrá algunos que no. Quien sí encuentre y sea importante y regulatorio, hay que incorporarlo en este espacio que se llama normatividad. ¿Ok? Yo les voy a pasar la estructura, repito, la estructura en limpio para que la vayan trabajando. Igualmente les voy a pasar este documento que estuve trabajando, ¿sale? ¿Preguntas? ¿No? Bueno. Vamos a irnos a un receso. Posterior al regreso del receso, el doctor Gabriel va a trabajar con ustedes por ahí algunas aplicaciones que les van a apoyar en toda esta búsqueda, ¿ok? Y que les va a facilitar pues la realización de este apartado, por supuesto, de este documento que tendrán que entregar. Y si se dieron cuenta, quienes estuvieron subiendo sus documentos, pues en cuanto los subían, pues nosotros tratábamos de mandarle las observaciones. Entonces, pues igualmente en cuanto estén y que ustedes los envíen, pues estaríamos nosotros revisando y observando el documento y regresándoselos, ¿ok? Vamos a un receso de 15 minutos y regresamos.